Bueno, hola a todas las personas que se conectan una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a otro evento y a otro espacio de discusión y de conversación, esta vez en el marco de la tercera franja de eventos virtuales de la editorial de la Universidad del Rosario. Para nuestro conversatorio del día de hoy, lo que hay que saber sobre migración en Colombia, como podrán ver en pantalla, me acompañan tres personas. Lucía Ramírez Bolívar, abogada especializada en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Trabajo Social con énfasis en Bienestar Social Internacional, Pobreza y Desigualdad de la Universidad de Chicago y quien actualmente es coordinadora de migración de Justicia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación, Laura. Feliz de estar acá. También nos acompaña Tomás Ordóñez, doctor en Antropología Médica de la Universidad de California en Berkeley, profesor asociado de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y uno de los dos profesores que lidera el semillero de investigación, Migraciones y Fronteras de la Universidad del Rosario. Muy buenas tardes, profesor. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Y por último, nos acompaña Ronald Rodríguez Durán, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, politólogo, internacionalista y magíster en ciencia política, y quien es actualmente profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad de La Sabana. Bienvenido, profesor. Gracias, Laura, por la invitación. Bueno, y para todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial, les recuerdo que estamos en el conversatorio Lo que hay que saber sobre migración en Colombia. Este es un evento en conjunto con la editorial de Justicia y les quiero recordar que a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook podrán dejar sus comentarios, preguntas e inquietudes sobre este conversatorio. La idea es que nosotros podamos ir integrando a lo largo de la conversación los temas y preguntas que ustedes tengan sobre de interés sobre el fenómeno migratorio de Colombia a lo largo, pues digamos, de esta transmisión. Nosotros, como ustedes pueden ver, planteamos un tema y un título un poco amplio, un poco ambicioso para situar el debate del fenómeno migratorio colombo-venezolano, pero creemos que este título, Lo que hay que saber sobre la migración en Colombia, es una muy buena forma de poner a debatir, a discutir las múltiples formas de entender y abordar este contexto y la complejidad que se tiene de la migración y los estudios de migración en Colombia. Por lo cual yo quisiera empezar preguntándole a los tres invitados sobre este tema. Y es que creo en lo personal que el tema y los estudios sobre la migración parten de un imaginario social y hasta político que da a entender que los estudios sobre migración se limitan mucho a unas cifras y a unas instituciones muy puntuales en donde nos dicen que la cantidad de migrantes que ingresan al país, el tipo y estatus migratorio que tienen es como lo que puede estar en la discusión de la academia, de las noticias y en sí, digamos, de las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno. Sin embargo, los tres perfiles, los tres invitados tienen, digamos, mucho bagaje en poder plantear otro tipo de análisis y otro tipo de líneas de investigación para poder entender la complejidad del contexto migratorio, sobre todo en Colombia. Entonces yo quisiera que iniciáramos hablando de eso, de este tipo de análisis de temas y de variables que se plantean en los estudios de la migración y que no necesariamente se limitan a estas instituciones y a estas cifras tan puntuales de la cantidad de migrantes que hay en Colombia. Entonces no sé si la profesora Lucía quiera empezar hablando un poco de este tema. Bueno, pues a mí me parece muy interesante la pregunta porque muchas veces lo que vemos en los medios de comunicación o incluso en muchos debates públicos es una mirada muy restringida a una cifra de personas que han llegado en cierto periodo de tiempo, pero no entendemos muy bien cuáles son los retos, ni las dificultades, ni las barreras que están detrás de ese proceso. Entonces, por ejemplo, en particular desde Justicia nos hemos enfocado en entender qué implica el proceso migratorio y qué barreras se enfrentan las personas en el día a día para acceder a derechos tan básicos como la salud, la atención en salud, o que sus hijos e hijas puedan acceder a la educación, o incluso cuando tienen hijos aquí si pueden acceder o no a la nacionalidad. Eran incluso temas que nosotros no discutíamos como sociedad, pero que nos empezamos a plantear con la llegada de personas migrantes y refugiadas. Y creo que también es muy importante entender las historias y los retos personales que hay detrás de cada una, que hay detrás de esas cifras. Muchas veces todo se reduce a un número, pero no entendemos realmente lo que implica en la vida personal y comunitaria la migración, el desarraigo, tener que llegar a un sitio desconocido,
aunque hay muchas coincidencias culturales que tenemos entre Colombia y Venezuela, pues realmente somos sociedades diferentes y estamos enfrentando mutuamente este contexto. Las personas venezolanas no eran tradicionalmente una cultura, un pueblo migrante, se están enfrentando por primera vez también a esta situación y nosotros no éramos un país receptor de población migrante, por el contrario, éramos un país que expulsaba a nacionales a otros países. Entonces creo que hay muchas miradas, está la mirada del género, está la mirada de los pueblos étnicos, binacionales, la situación de las niñas y niños. Entonces creo que es clave estos espacios y las investigaciones que hacen desde la academia, de los centros de estudio, para entender un poco más qué implica realmente la migración más allá de una cifra. De acuerdo. Profesor Ronald. Gracias, Laura. Desde el Observatorio de Venezuela nosotros hacemos acompañamiento sobre todo a tomadores de decisiones. En este proceso nos ha llevado a hablar con funcionarios de las diferentes alcaldías. Es más, en los últimos 3, 4 meses nos hemos reunido con más de 40 funcionarios de los gobiernos locales de la zona de frontera que han asumido toda esta dinámica que se cruza entre migración y COVID-19 en una situación en la cual muchos de ellos querían o esperaban poner el tema migratorio en sus planes de desarrollo. Desde Planeación Nacional se habían identificado junto con Gerencia de Frontera unos municipios en los cuales se creía o se considera que es necesario tener institucionalidad para el tema migratorio. Nosotros hemos acompañado ese proceso y nuestro trabajo más se ha enfocado en este momento es precisamente en tratar de darle recomendaciones a estos gobiernos. La gran mayoría de ellos pues son gobiernos que llegan, que no tienen ninguna experticia. Hay unos gobiernos locales que pueden tener continuidad, caso de Barranquilla, pues por la misma dinámica política de Barranquilla, las políticas tienen procesos de continuidad. En el caso de Bogotá, por ejemplo, esta es la hora que no tenemos una persona realmente responsable del tema migratorio, a pesar de que en la administración anterior Enrique Peñalosa siempre generó como la dinámica para que hubiese una persona encargada. En el nivel nacional, en este momento estamos a 24 días sin gerente de frontera, que era la persona que estaba articulando el tema a nivel nacional. Entonces, nuestro trabajo ha ido un poco más a acompañar esa dinámica y particularmente para nosotros el fenómeno migratorio no solamente es el fenómeno de los venezolanos que han llegado a nuestro país, sino que puntualmente en la zona de frontera y en el caso colombo-venezolano debemos tener en consideración que hay una alta movilidad, lo que el gobierno ha llamado migración pendular, pero que realmente no es migración, sino que es una población que vive, va y viene. En la zona de frontera viven aproximadamente unos 12 millones de personas entre los 4 estados venezolanos y los 7 departamentos colombianos. Y para esas personas la frontera que nosotros vemos en Bogotá o que se ve en Caracas no existe. Esa línea imaginaria que nosotros vemos en los mapas, para ellos no existe, para ellos su vida ha sido ir y venir. Es más, en Táchira la mayoría son colombo-venezolanos realmente por los procesos que se dieron históricamente entre los dos países. Y hoy cuando las situaciones demandan que los venezolanos vengan a territorio colombiano, pues puede que cerremos los pasos oficiales. Los 6 pasos son 7, aunque el de tienditas nunca se estrenó, pero son 6 pasos oficiales, pero la frontera realmente no se cierra, la gente sigue pasando y estos gobiernos se ven supeditados a necesitar instrumentos para responder ante este fenómeno. El fenómeno puede ser mayor. Uno sabe las cifras de la migración venezolana y se habla de más de 5 millones de ciudadanos venezolanos que han salido en los últimos años, pero hay casi 5 millones de ciudadanos venezolanos que tienen la tarjeta de movilidad fronteriza. Y eso, cuando uno mira las cifras del lado venezolano, dice, acá hay cosas que no me cuadran, porque la población de Venezuela en la zona de frontera no era tanta. La población en la zona de frontera era otra, y los que han adquirido esta tarjeta de movilidad fronteriza implica que no solamente estamos viviendo un fenómeno de migrantes venezolanos en Colombia, de retornados colombianos, sino también estamos viendo lógicas y dinámicas de desplazamiento interno en Venezuela. Y por eso nosotros hemos abordado el fenómeno más que desde la dinámica migrante, desde la dinámica de movilidad humana, porque esto es un fenómeno que es muchísimo más grande que incluso las cifras que se suelen dar internacionalmente. Y dicen, no, 5 millones de venezolanos están fuera de su país. Hay un montón de venezolanos que se han tenido que mover de diferentes zonas de su país hacia otras zonas, hacia Caracas, que es una ciudad que les da un mayor nivel de resistencia, o incluso
el Zulia, que era el estado más poblado de Venezuela y uno de los económicamente más viables, se han tenido que mover al estado Táchira, y eso pues es un fenómeno que muchas veces no queda reflejado entre toda esta dinámica. Profesor Tomás, no sé si quiera plantear también su perspectiva de, en general, el contexto migratorio colombo-venezolano. Pues digamos que yo empezaría resaltando que estudiar migraciones no se puede limitar a las cifras y que realmente hay que tener en cuenta las escalas, tanto a las que ocurre la migración, como decía el profesor Rona, como las escalas a las cuales puede uno acercarse cuando trabaja con la migración. Desde las ciencias sociales, pues hay una larga historia de estudios sobre poblaciones migrantes que tiene, digamos, muchos cambios, el descubrimiento de la migración, la relación entre migración y género en los años 80 y 90, pues es un hito importante. Las mujeres son hoy en día la mitad de los migrantes del mundo, sino más en muchas regiones. Y en ese sentido, pues lo que hemos hecho nosotros en el semillero y en el trabajo que hacemos es también mirar la experiencia de los migrantes y mirar la migración desde la perspectiva de las poblaciones, de las personas que están migrando, y en ese sentido como invertir un poco las escalas y mirar desde los migrantes hacia el Estado, hacia las instituciones, y ver cómo se generan sentidos y significados, cómo se establecen, digamos, nuevas realidades sociales a partir de la movilidad entendida de diferentes formas. Entonces yo lo dejaría así. De acuerdo, yo creo que lo interesante que se plantea bajo este primer gran tema de una forma de entender y abordar la migración es eventualmente otras líneas de análisis que también responden específicamente a esos perfiles particulares que se dan dentro del contexto migratorio colombo-venezolano. Ya lo menciona el profesor Tomás y lo había mencionado la profesora Lucía, y es que eventualmente, o sea, hay unas líneas de análisis muy puntuales que están muy ligadas a temas de género, a temas de estudios, no sé, sobre niñez y migración, que ya van de alguna manera como delimitando la línea investigativa y eventualmente, digamos, la línea y la acción política que desarrollan algunas entidades y algunas instituciones a nivel nacional y regional para poder abordar esas problemáticas. Yo quisiera que ahorita, en este segundo punto que quisiera abordar, nos centráramos específicamente en eso, en cómo de pronto estos perfiles tan particulares también, viéndolos desde desde una escala un poco más particular, pueden dar cuenta de problemáticas y de temas que pueden ser de interés nacional y que pueden responder y contextualizar un poco cómo es el fenómeno migratorio en Colombia. Entonces, no sé si la profesora Lucía quiere iniciar contándonos un poco, sobre todo porque la profesora que ha trabajado en investigación, docencia, litigio y defensa de los derechos humanos, digamos que ha centrado parte de su línea de investigación hacia el tema de la migración forzada y a los estudios de género. Entonces, creo que también esa perspectiva de qué es ser una mujer migrante en contexto colombiano también puede dar cuenta específicamente de ciertas particularidades y ciertas problemáticas que también deberían ser de interés digamos, de seguimiento de todas esas instituciones y políticas que se plantean hoy en día en el marco migratorio. Profesor. Yo creo que ahí es muy importante esa mirada que se está dando precisamente la pregunta que haces, y es que es ser una mujer migrante en este contexto, y es, pues en particular, digamos, los riesgos que se enfrentan y que son particulares y que hacen parte de las discriminaciones y las violencias históricas que sufrimos las mujeres, pero que se acentúan en estos contextos de migración. Entonces, por ejemplo, digamos, hemos visto, las cifras muestran un cambio en el perfil de las personas que han venido migrando. Antes eran sobre todo hombres jóvenes, hace un par de años. Recientemente están llegando muchas más mujeres, algunas con hijos, otras solas, muchas incluso huyendo de hechos de violencia doméstica en Venezuela. Y entonces pues se enfrentan a este contexto donde si no tienen las posibilidades de contar con un pasaporte o de cruzar por un punto autorizado, pues van a cruzar, como decía Ronald, por pasos informales, y allí se enfrentan, por ejemplo, a encontrarse con actores armados o grupos de crimen organizado que violentan pues a estas mujeres. Se han denunciado casos de trata de personas, violencia sexual contra mujeres. Entonces es importante también dar una mirada y entender mejor qué es lo que está pasando, a qué riesgos se enfrentan las mujeres y cómo las instituciones están o no respondiendo a esa situación.
Aquí en particular creo que es muy importante el trabajo que ha venido haciendo Women's Link, que ellas pues han venido documentando muchos de estos casos, incluso han documentado casos de cómo las redes de trata empiezan desde Venezuela, y las mujeres pues llegan aquí con otras expectativas distintas de acceso a empleo y se enfrentan pues a redes de prostitución y de tráfico de personas. Otro está también, por ejemplo, el tema del cuidado. Creo que es algo que no lo hemos estudiado lo suficiente o no he visto suficientes estudios, digamos, de qué implica para las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado de niños y niñas o personas mayores o personas en situación de discapacidad poder pues iniciar una nueva vida en otro país, buscar empleo, acceder a empleo, cómo eso también se puede convertir en una barrera precisamente por esas responsabilidades de cuidado que tienen, que muchas veces no son tenidas en cuenta por la comunidad receptora o por los empleadores. Entonces creo que esa es, pues, y bueno, también en particular entender mejor cuáles son las necesidades de las mujeres de cara pues, a un proceso de inclusión y de integración de la población migrante en general. Entonces creo que es un área que hemos venido, pues las organizaciones sociales y en particular, como decía, resalto mucho el trabajo de Women's Link, como de entender mejor las implicaciones de ser mujer migrante, pero nos falta mucho pues poder entender mejor esas dinámicas y dos, que las políticas respondan a esas necesidades. Profesor Tomás, ¿qué otros perfiles también podrían acomodarse e integrarse dentro de los estudios migratorios en Colombia? Pues yo creo que es importante todo lo que ya han dicho mis colegas, es también hay que mirar los puntos en que diferentes tipos de migrantes tienen experiencias que difieren, que son diferentes, y también es muy interesante ver qué puntos son comunes, ¿no? Para mí es sorprendente, por ejemplo, encontrar en una muestra de una población que gente que tiene el permiso especial de permanencia, gente que tiene la tarjeta de movilidad fronteriza y gente que tiene la nacionalidad colombiana, pero pues que está, digamos, cruzando la frontera, todos a veces comparten la misma experiencia de informalidad, los mismos problemas de acceso, y es un poco contraintuitivo, ¿no? Pensar, pues, bueno, si es un ciudadano colombiano debería poder acceder a las cosas que no acceden los que no son ciudadanos, pero en muchos casos la experiencia es muy similar y después se encuentra uno unos casos súper interesantes de gente que realmente llega de una forma irregular, se logra regularizar y le va muy bien haciendo cosas y dice, ¿y cuál es la diferencia entre esta persona y las otras personas que estoy viendo? Entonces, tal vez desagregar y comparar esos perfiles es interesante. El caso de la gente que es descendiente de colombianos es para mí una cosa supremamente confusa e interesante, pero también es supremamente trágica, ¿no? Colombia como que no tenía en el mapa que este tipo de población tan ambigua pudiera existir y a veces la diferencia entre una persona que tenía papás colombianos y logra tener la nacionalidad y una persona que no logra tener la nacionalidad es lo que lograron guardar de papeles de su casa, ¿no? ¿Quién tiene el registro de nacimiento? ¿Quién tiene? Entonces, yo tiendo a pensar a veces en los perfiles migratorios en términos de la cantidad de papeles que realmente puede presentar la persona para relacionarse con el Estado y con la sociedad receptora. Y en ese sentido, pues, creo que hay un sinnúmero de perfiles que son, digamos, importantes y hay que siempre tener en cuenta, sí, cuáles son las cosas que los separan, que los diferencian, pero también cuáles son las cosas que comparten. De acuerdo, profesor Ronald. Gracias, Laura. Pues realmente en el ejercicio que hacemos nosotros nos llamó la atención en el marco de la investigación que estamos realizando para las autoridades, que por ejemplo, uno de los temas que nosotros no lo habíamos detectado, pero que algunas autoridades, obviamente por el manejo que tienen del fenómeno migratorio, era de los venezolanos en condición de calle, los venezolanos que estaban como habitantes de calle, porque es una población que la mayoría de la gente suele pensar que como la población colombiana depende a la adicción a una sustancia determinada y que por eso se encuentra en condición de calle. Nosotros encontramos, haciendo el ejercicio comparativo entre Bogotá, Medellín y Barranquilla, que había un número importante de ciudadanos venezolanos que no estaban interesados en tener una vivienda,
que su interés primordial era poder enviar recursos a sus familiares y que incluso estaban dispuestos a quedarse en condición de calle con tal de poder mandar esos recursos. Y logramos trazar cómo en las tres ciudades se presentaba un fenómeno en el cual preferían dormir en las carretas, en las cuales recogían reciclaje, por el cual les pagaban hacer las rutas al interior de las ciudades, que realmente tener que pagar un arriendo. Fenómenos, ejemplos como ese, dinámicas como esas que se presentan con la migración venezolana. Uno siempre, cuando habla de los retos de migración, siempre habla de la temporalidad de los documentos, de la necesidad de una caracterización, incluso si se quiere, quizá hasta de una alfabetización migratoria en los sectores públicos y privados, pero hay un montón de fenómenos adicionales que se están presentando en esta migración que uno pues queda francamente cuestionado, porque ¿qué hace que una persona decida vivir por periodos de su vida en condición de calle con tal de poder mandarle unos recursos a su familia, pasar 3, 4, 5 meses en Colombia en esas condiciones, pero vivir el resto del año en unas condiciones muchísimo mejores en Venezuela gracias a los recursos que ha logrado ahorrar? Entonces, obviamente este fenómeno tiene un montón de aristas que se están abriendo, que hasta ahora estamos empezando a identificar y que requieren seguimiento. No son los mismos comportamientos de la población migrante, por ejemplo, en Bogotá, que en Barranquilla, donde hay una relación muchísimo más abierta. La dinámica costeña puede llegar a ser muchísimo más afable con la misma migración. Incluso pues los barranquilleros viven diciendo que ellos los confunden todo el tiempo con venezolanos. Esas dinámicas generan un fenómeno que requiere ser estudiado y que lo estamos viviendo y que a veces es tan avasallador que no tenemos la capacidad. Incluso en algún momento Gerencia de Frontera quería mirar o quería hacer como una especie de inventario de cuáles eran las investigaciones que se estaban llevando a cabo, porque es un fenómeno tan complejo que requiere pues precisamente que a veces incluso hasta nos organicemos algunas universidades para tratar de mirar cuáles son los objetos de investigación que podemos abordar en esta dinámica. De acuerdo, profesor. Yo quisiera en este momento integrar una pregunta que nos llega desde redes, desde Laura Reyes, y es cómo esta visión desde diferentes disciplinas, desde diferentes enfoques que se articulan específicamente estos perfiles y temas de análisis como el género, como el tipo y el estatus migratorio de los migrantes, eventualmente pues las particularidades que se dan en ciertas regiones para temas de movilidad, para temas de personas que se encuentran en condición de calle, pueden ayudar a los tomadores de decisiones a enfrentarse y a tomar medidas y a generar políticas para la población migrante venezolana. No sé, el profesor Ronald, si quiere continuar con ese punto. Bueno, yo soy el vocero del Observatorio de Venezuela y en eso soy como una especie de medio apóstata en las cuestiones académicas, porque mi trabajo muchas veces implica más trabajar con organizaciones de gobierno y con medios de comunicación. Y, por ejemplo, la semana pasada llamamos la atención sobre la dinámica de los 5 años. Entonces, y generamos una presión con varias organizaciones para que el gobierno tuviese que tomar la reflexión de, bueno, ¿qué hemos hecho en estos 5 años? ¿Y qué vamos a hacer en los próximos 5 años? Sobre todo para desmontar un poco el mito de que esto es un fenómeno temporal, que esto ya se resolvió y que cuando caiga Maduro todos van a regresar inmediatamente, que lo único que están esperando es que Maduro salga de Miraflores y que de inmediato todos en un número importante se van hacia Venezuela. Nosotros diferimos profundamente de esa posición y generamos presión en el gobierno nacional para cambiar un poco esa presión, esa visión. Y pues lo que hicimos la semana pasada iba en esa dirección, sobre todo porque si ustedes se fijan en el discurso del pasado 20 de julio, al presidente Duque el tema migratorio no le apareció por ningún lado. Pero no solamente al presidente Duque, sino ni siquiera a ningún partido. Ningún partido dijo, dentro de nuestras prioridades en esta legislatura está la ley migratoria, tampoco apareció por ningún lado. Y la ley migratoria que está surtiendo en el Congreso es una ley que debe convocar a la nación colombiana, que debe convocar a las regiones, a los diferentes actores, y ver que el tema pasaba simplemente sin ser, digámoslo así, puesto sobre la mesa. Nuestra preocupación era, bueno, no podemos dejar que el COVID-19 saque de la discusión el tema migratorio. El tema migratorio debe estar dentro de la discusión incluso del COVID-19 porque no podemos pretender generar medidas del lado colombiano sin que haya una dinámica de medidas también para el lado venezolano. La población migrante debe ser objeto y de hecho pues en Colombia se hace un esfuerzo para que independientemente si eres un ser humano y te enfermas de COVID debas recibir una respuesta por parte del Estado colombiano.
En eso hay muchísimos defectos, todavía falta mucho por hacer, pero comparativamente con otros países, digamos que se le debe reconocer al Estado. Nosotros lo que hacemos es eso, es generar presión y a veces utilizamos, instrumentalizamos la dinámica que nos dan varios medios de comunicación para visibilizar problemas. Para nosotros, en esta coyuntura particularmente lo que hicimos fue eso, generar nuevamente la visibilidad del tema de cara a que la discusión que se debe dar en esta legislatura sobre la ley pues tenga más ojos viéndola, no solamente que se quede un día en el Congreso y que salga la ley, sino que debe requerir un consenso nacional y a eso le apuntamos. De hecho, nuestro proyecto se llama Edificando Consensos para la Migración. Entender que hay gente que va a estar en contra de la migración y también escuchar sus argumentos, pero también apoyar a los que están a favor de una normativa migratoria que respete la dinámica de derechos humanos o que se mueva en el marco de la dinámica de los derechos humanos. Entonces, nosotros hacemos eso nos pone en un punto particular, porque como observatorio yo soy el encargado de hacer la vocería, pero hay investigadores, la profesora María Clara Roballo, dedicada, por ejemplo, más al trabajo académico que lo que hago yo. Mi trabajo es muchas veces hacer presión y pues depende obviamente de la estructura de cada grupo y de cómo funciona cada grupo, incluso de las temáticas que se tratan al interior de cada uno de los grupos. De acuerdo, profesora Lucía, que cómo esta visión interdisciplinar puede ayudar a los tomadores de decisiones a plantear nuevas políticas en el marco del contexto migratorio. Pues yo creo que el trabajo interdisciplinar es clave por varias razones. Uno, porque, digamos, si se da una mirada solo desde la normatividad o desde lo jurídico o desde lo económico, pues pueden ser excluyentes. Uno podría pensar que la solución al tema entonces es solamente la regularización y entonces es un asunto jurídico y claro, ese es un avance muy importante que es clave para avanzar en otros derechos, pero también se requiere una mirada de cómo eso opera en la práctica, dónde están las barreras, esa mirada más especializada o más, digamos, del caso a caso que planteaba Tomás para entender esto cómo opera en la práctica y cómo los perfiles se ven afectados de diferente manera, pero también una mirada también desde las comunidades, porque el tema de la migración no es solamente un asunto de políticas públicas o del gobierno nacional, sino que las personas migrantes llegan a contextos concretos, a territorios concretos, establecen unas relaciones con esas comunidades y es importante entender un poco más cómo está recibiendo Colombia la migración, cómo estamos sensibilizándonos como sociedad frente a estos debates. Entonces creo que todas esas entradas son claves. En el caso de justicia, para nosotros, es, pues digamos, por nuestra misión y nuestros objetivos, pues hay una mirada muy desde lo jurídico, pero también, por ejemplo, hemos hecho mucho litigio estratégico sobre el derecho a la salud ante la Corte Constitucional y a nosotros nos parece importante comunicarle a la Corte la importancia de extender la atención a la población migrante más allá de las urgencias en casos particulares, por ejemplo, como personas con enfermedades terminales y crónicas, mujeres madres gestantes, personas que viven con VIH, porque son personas que no cuentan con el estatus migratorio y que probablemente la atención que requieran no sea considerada técnicamente como una urgencia, pero es importante que la cubran por la garantía del derecho a la vida principalmente, pero también utilizamos una mirada interdisciplinaria y nos apoyamos en economistas, por ejemplo, que hay en nuestro equipo, para explicarle a la Corte cómo la atención en salud de la población migrante también es costo eficiente. Si se garantiza, digamos, de manera preventiva, se puede evitar problemas de salud pública, pero también, además, es más económico, más costo eficiente atender en fase de prevención una enfermedad que solo atenderla cuando ya la persona llega a cuidados intensivos o a emergencias. Entonces creo que esas miradas, múltiples miradas son claves para poder realmente facilitar una integración de la población migrante. Y otro tema que creo que es clave y que va ligado a esa interdisciplinariedad es que Colombia, si bien la mayoría de personas migrantes que llegan son provenientes de Venezuela, tenemos migraciones de otros países que están siendo muchas veces invisibilizadas. Están todas las personas pues, que vienen a Colombia a transitar hacia Norteamérica y que se enfrentan a situaciones de violencia preocupantes y que no están siendo visibilizadas. El hecho de que haya, por ejemplo, que hay unos colegas que hicieron recientemente un especial periodístico para entender mejor cómo estaba la migración de otras nacionalidades, sobre todo personas provenientes de África que llegan a
Antioquia y a Chocó, pues es importante porque van a informar la respuesta del Estado. Entonces, definitivamente creo que la posibilidad que tiene la academia, las organizaciones de conocer de primera mano la situación de las personas migrantes es clave para informar al Estado sobre qué decisiones tomar. De acuerdo, profesor Tomás. Yo agregaría que las perspectivas interdisciplinares y multidisciplinares en cierta forma también tienen que aprovechar los diferentes fines del trabajo con la migración que tienen cada una de ellas. O sea, así como Ronald y Lucía están hablando de cosas que están directamente afectando, digamos, la toma de decisiones, digamos, también es importante entender qué pasa en terreno, en unas situaciones, no sé cómo ponerlo bien. Yo he estudiado poblaciones migrantes en 3 países diferentes y siempre me ha sorprendido que las políticas públicas en la experiencia de muchos migrantes son como, ni idea, ¿sí? Cambiaron tal cosa, ni me importa, ni me interesa, ni me di cuenta. Y en ese sentido, lo que yo he encontrado, por ejemplo, es que a veces el rumor y a veces lo que dice la gente, pero sin realmente averiguar, termina generando decisiones que cambian la vida de las personas mucho más, digamos, que la información oficial o la forma en que van cambiando las políticas. Entonces yo creo que, digamos, una de las contribuciones que hacen algunos estudios es como tratar de ver desde las poblaciones qué es lo que se está sintiendo, qué es lo que se está interpretando y qué es lo que realmente está pasando en estas situaciones. O sea, uno no se imagina, digamos, la cantidad de cosas que puede pasar. La población que estaba mencionando Lucía de los migrantes extracontinentales que suben por Urabá hacia Panamá, pues es una locura, ¿no? O sea, los haitianos hablan español y pueden más o menos moverse, pueden decir necesito ayuda, mientras que hay migrantes africanos y migrantes del sureste asiático que realmente ni siquiera pueden articular, digamos, ni en inglés, ni en francés, o sea, que necesitan ayuda. Entonces, ¿cuál es el efecto de las políticas sobre ellos? Pues sí, claro, si cierran la frontera, pues vemos una cosa ahí súper grave, pero en el día a día de la experiencia de estas personas a veces hay una distancia grandísima y creo que entender cómo funciona esa distancia y cómo genera, digamos, comportamientos y prácticas también es algo que contribuye a pensar mejor qué tipos de políticas realmente digamos, afectan a la experiencia de las personas. De acuerdo, yo quisiera que ahorita incluso nos lo están comentando a través de redes que habláramos específicamente del contexto actual y cómo la pandemia, la crisis sanitaria actual también ha acentuado ciertas problemáticas migratorias, o sea, tenemos situaciones muy puntuales. Yo incluso acá traté de tomar algunas noticias y algunas cifras que se han tratado de difundir a través de medios de comunicación. Por ejemplo, el tema de la restricción que han tenido muchos migrantes venezolanos para movilizarse a otras regiones, para retornar eventualmente a su país de origen. Nos dicen que desde el 14 de marzo al 13 de mayo han retornado al menos 55.800 personas y que claramente ponen como en consideración y en debate si de pronto esta lógica de la migración está teniendo, digamos, como un cambio drástico de las personas que pues eventualmente también lo mencionó el profesor Ronald en alguno de los puntos anteriores, de cómo pues esta lógica también responde, digamos, eh, a una necesidad muy puntual, o sea, personas que quieren retornar porque de pronto ya no pueden estar en condición de calle porque pues eventualmente tienen limitantes para poder ejercer su trabajo informal o para poder tener algún ingreso, un ingreso económico. Tenemos también noticias que van muy orientadas a estos presupuestos que se han destinado eventualmente para personas y poblaciones vulnerables y que puedan tener como un sustento mínimo durante la cuarentena, durante la pandemia, pero que no necesariamente cobijan a los venezolanos y eventualmente pues a las personas que están indocumentadas. Incluso tuve la oportunidad de consultar una de las publicaciones que realizó la profesora Lucía de qué pasaba con los migrantes venezolanos que estaban indocumentados y que no les aplicaba este tema de pico y cédula y cómo poder hacer de pronto estas cosas tan básicas como la alimentación, cómo poder salir a los supermercados para poder acceder y también eventualmente pues poder cubrir sus necesidades como más inmediatas.
Entonces quisiera que habláramos específicamente sobre estas situaciones particulares, que cada uno pudiera compartir de pronto algún tipo de situación particular que tenga de conocimiento, de pronto algo que haya podido guiar específicamente alguna línea de investigación durante estos meses y que pueda enfocarse específicamente sobre la pandemia y esas situaciones tan particulares que han agudizado las problemáticas que ya se venían planteando en el contexto migratorio colombiano. Si quiere el profesor Ronald. Gracias, Laura. Bueno, realmente pues a partir de nuestro trabajo lo que nos preocupa en este momento en la dinámica de pandemia es la situación en la zona de frontera. El país creo que todavía no tiene noción de lo que puede significar la pandemia en Venezuela. Venezuela es un país que se ha deteriorado de forma muy rápida en los últimos años. No hay ni siquiera datos oficiales de cuál ha sido ese deterioro. Tres universidades, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central y la Universidad Católica Andrés Bello, tuvieron que asumir la dinámica de montar una encuesta para empezar a recoger la información de cuál había sido el deterioro en materia social, y aún así es una encuesta que tiene unas limitantes, unas dificultades, y en este contexto de pandemia particularmente se prevé que la situación no va a ser fácil en Venezuela. El régimen está utilizando las dinámicas para instrumentalizarlas a su favor, es decir, el control social que le permite la pandemia lo utilizan con fines políticos, y obviamente pues eso lo que va a generar en el corto plazo, de hecho más temprano que tarde, es que los ciudadanos venezolanos tengan que venir a territorio colombiano a buscar la atención que en el territorio venezolano no va a estar. Algunas personas creen que el regreso de estos, ya Migración Colombia habla de aproximadamente 100.000 ciudadanos venezolanos que han regresado a territorio de su país. Se habla de unos 40.000 que están en la zona de frontera que están esperando para poder pasar. No obstante, la realidad es que nadie está hablando del reflujo. Es decir, hay ciudadanos venezolanos que ya se han ido, pero que han terminado regresando porque se han encontrado con unas situaciones tan adversas que prefieren nuevamente volver al territorio colombiano, donde ya sabían que la situación era difícil, pero que por lo menos no les toca someterse a las dinámicas que se están generando en la zona de frontera del lado venezolano, en la cual se han creado incluso particularidades en las cuales obligan a los ciudadanos a entrar a una cuarentena supuestamente para no contagiar, pero terminan contagiándose dentro de esa dinámica. Las condiciones sanitarias, las condiciones de alimentación son muy precarias, y obviamente pues en ese contexto uno tiene que tener muchísimo cuidado porque el Estado colombiano debe plantearse la respuesta para esa población. Yo suelo hacer la analogía con el caso alemán. Los alemanes le están dando una respuesta regional a la COVID-19. ¿Por qué? Porque de nada sirve que Alemania tome medidas si los otros países, si Grecia o los otros países no tienen la capacidad para atender la enfermedad. Igual nos va a suceder a nosotros con Venezuela. De nada sirve que nosotros tomemos las mejores medidas contra la COVID-19 si no generamos instrumentos y no generamos la posibilidad para que los venezolanos tengan acceso al tratamiento. Acá no es una cuestión ni siquiera de nacionalidad, porque muchos de los ciudadanos que están atravesando la frontera son colombianos de segunda, de tercera o de primera generación. Entonces, acá no hay que decir que se atienda a los venezolanos o se atienda a los colombianos, sino a los seres humanos que van a pasar la frontera buscando la atención que del lado venezolano no se va a encontrar. Hemos tenido la oportunidad incluso de hacerle entrevistas al secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la zona de frontera. Es más, en la serie de programas que hicimos, le hicimos entrevistas a Cristian Kruger, el director de Migración Colombia, o el exdirector de Migración Colombia, a Monseñor Ochoa, quien es el obispo de Cúcuta, al propio Bautista, quien es el encargado en este momento de manejar el tema en la región, cuando venía de manejar el tema de fronteras en Cancillería. Y hoy precisamente le hicimos la entrevista a Ana Paola Gudelo, un poco para tratar de entender las diferentes instancias del Estado colombiano que están viendo del fenómeno, y sobre todo de cómo vamos a necesitar articularnos para dar una respuesta en mediano plazo para la enfermedad. Ahí, digamos, se concentra parte de nuestra preocupación en este momento, sobre todo porque sentimos que la respuesta institucional es muy, muy precaria. El hospital de Cúcuta no tiene capacidad para atender la situación actual, que ya era complicada con el fenómeno de movilidad humana, ahora mucho menos una condición de enfermedad que va a ser la situación más difícil en esa área. De acuerdo, profesor Tomás.
Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Ronald y me parece muy importante. Hay una cosa que me sorprende, que no me sorprende, y es, en cierta forma, muchos de los estudios de migración y de los efectos que tiene la documentación sobre las poblaciones han llamado la atención que la irregularidad no la generan los migrantes, ¿verdad? La generan los estados. Y en ese sentido, las respuestas de Colombia, que pues, son muy buenas y en comparación con otros países en la región, siempre dicen que son muy positivas. De todas maneras, crearon la situación para que la vulnerabilidad de los venezolanos que estaban en Colombia se exacerbara. Obviamente nadie podía ver venir el COVID-19 y no estoy diciendo que debieron haberlo pensado, pero pues yo creo que se dieron unas condiciones de vulnerabilidad que exacerbaron ese proceso y que, como dice Ronald, pues van a tener unos efectos y tienen el potencial de tener unos efectos terribles a ambos lados de la frontera y especialmente acá en Colombia. A mí me da curiosidad pensar qué tipo de sistema puede un Estado como el colombiano desarrollar como para atender seres humanos sin mirarle la cédula. El fetiche documental en este país va más allá del Estado. O sea, uno necesita la cédula para entrar a algunos edificios en Bogotá. Y muchas veces es ese simple acto, es tener que mostrar lo que determina si entras o no, si te escuchan o no. Entonces yo creo que son unos problemas muy graves y que a veces cuando se desarrollan políticas no se tiene en cuenta que la vulnerabilidad ya está ahí y está siendo, digamos, aumentada por la forma en que se supone que la gente puede o no acceder a ellas. Profesora Lucía. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Tomás, porque siento que esta coyuntura y esta pandemia trajo a la superficie toda la vulnerabilidad que ya es estructural. Entonces, retomando lo que decía Ronald, de cómo la respuesta ha sido sobre todo con un enfoque de corto plazo, sobre todo humanitaria. La regularización, pues sí está pensada muy en el corto plazo para unas personas muy particulares que tengan acceso a cierta documentación, que hayan entrado antes de ciertas fechas, que lo hayan hecho por ciertos puntos. Entonces, todo eso creó, digamos, condiciones que eran invisibles, porque hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Externado que analiza la gran encuesta integrada de hogares, y ahí muestra que cerca del 90% de las personas migrantes, incluso algunas con estatus migratorio regular, trabajan en la informalidad. Entonces, pues, ¿qué pasó con quienes trabajan en la informalidad? Llegó la pandemia, no tuvieron más fuente de ingresos, entonces se enfrentaron a que no podían pagar las habitaciones que pagaban diariamente. Entonces vimos al principio de la pandemia toda la tragedia que fueron los desalojos en Bogotá de las pensiones o de los paradisarios y en otras ciudades también, a pesar de que incluso había medidas del gobierno nacional para que se evitaran estos desalojos, pero entonces ahí uno ahí se pregunta sobre la efectividad de las medidas, y es que entonces lo aplican para ciudadanos de cierta categoría y no para todas las personas. Está todo el tema de salud, que si bien, como dice Ronald, pues ha habido, digamos, en teoría, cualquier persona que tenga una urgencia médica, independientemente de su estatus migratorio, puede recibir la atención. Pues el sistema de salud está estructurado para que ni siquiera haya cierta atención a la población nacional, entonces eso va a seguir siendo un factor de discriminación. Y en el tema de, pues yo creo que todo lo vemos en la ventana en nuestras casas todos los días, cuando pasa la gente en un nivel de desesperación pidiendo ayuda, porque ya no saben dónde más buscarlas. Y eso lo hilaría con otra preocupación que tenemos, y es con esta figura de los retornos voluntarios. Y pongo retornos voluntarios entre comillas porque pues realmente la gente está entre la espada y la espada, está en una situación de precariedad aquí donde no puede tener ni siquiera acceso a un techo, y pues no veo otra alternativa sino devolverse donde por lo menos puede estar con sus familiares, y luego pues se enfrenta allí a la situación que comentaba Ronald de pues esos sitios donde son obligados a pasar la cuarentena, que están en condiciones sanitarias pues muy preocupantes, violaciones graves de derechos humanos y todo el recorrido. Y nos preocupa mucho, digamos, cómo esta medida de los retornos voluntarios en algunas administraciones locales se volvió como la única respuesta posible a la migración en estos momentos. Entonces, en vez de enfocar recursos para proveer esas necesidades básicas como albergue, alimentación, mientras pues superamos esta época de cuarentena,
pues muchos se enfocaron fue en que eran retornos voluntarios y que íbamos a destinar los recursos para estos buses. Entonces, creo que sería muy interesante investigar cuánto de los recursos del Estado se invirtieron en esto, o sea, siguen, bueno, en este momento están parados por el cierre de la frontera en este momento en Venezuela, pero cuántos de esos recursos se invirtieron y si realmente había una opción de verdad voluntaria para quienes tuvieron que acogerse a esas medidas. Y esto se ha usado para, digamos, también el discurso vimos, por ejemplo, discursos de mandatarios en Antioquia diciendo que si las personas no se iban voluntariamente, entonces les mandaban a Migración Colombia para que se fueran porque no podían seguir generando desorden o, como dijo el alcalde de Girardota, Antioquia, que tuviera que los colombianos viviéramos nuestro propio proceso de la pandemia. Entonces creo que también esas respuestas a nivel local se enmarcan en la idea de que la migración también sigue siendo una responsabilidad solo del gobierno nacional y no que son territorios concretos donde las personas llegan y los mandatarios locales o mandatarias locales también son responsables de atender y pues digamos que esto no es una obra de generosidad o de caridad, sino que son nuestras obligaciones internacionales de protección de los derechos de las personas migrantes que están en los tratados, pero también en nuestra Constitución, porque creo que esa idea también ha sido pues muy dañina y se exacerbó también en estas circunstancias pues económicas tan difíciles. De acuerdo, yo creo Yo puedo agregar una cosa ahí. claro que sí. Es interesante lo que estás diciendo. Yo no conozco un caso efectivo de retorno voluntario que no sea un eufemismo para evitar las responsabilidades del Estado o de las instituciones. O sea, eso es un término muy peligroso. Hace unos años, cuando estaban apresados los cubanos en Turbo, en Antioquia, también usaron ese término y a mí me causa mucho desconcierto pensar por qué se usa tan libremente como si la gente realmente tuviera una opción de, ¿verdad? Y ver qué es lo que está pasando ahí también a veces es... Lo han usado también para promover esos discursos discriminatorios. Ahorita también, perdón que me extienda, solamente para agregar otro ejemplo que creo que se ha exacerbado de la discriminación es también frente al tema de la seguridad ciudadana. Entonces, cómo se asocia migración, cómo hay esta relación negativa y que también está basada en muchos mitos entre delincuencia y migración, y cómo la migración se vuelve ese chivo expiatorio que queremos echarle la culpa de todos nuestros problemas. De acuerdo, incluso ese era uno de los temas que quería poner en discusión, sobre todo por el tema de que la xenofobia también es, digamos, como una variable que siempre ha estado integrada, sobre todo en este contexto migratorio reciente colombo-venezolano, porque pues entendemos que Colombia también ha sido en otras regiones como punto central de migraciones de personas que quieren llegar a Centroamérica. Ya lo hemos discutido a lo largo de este conversatorio sobre algunos casos puntuales que se dan en el Urabá antioqueño. Bueno, hay personas que tratan y toman esa vía hacia Panamá para poder llegar a los Estados Unidos. Pero pues yo quería que nos centráramos específicamente sobre esto, de cómo también esta situación tan específica de la crisis sanitaria también ha como acentuado el tema de la xenofobia y la discriminación que se da hacia migrantes, incluso como que ha exacerbado un poco las acciones que han tomado incluso algunos ciudadanos para tomar medidas frente, digamos, a esta población y si de pronto tienen o no espacios para vivir o de pronto las condiciones y el acceso básico a alimentación. Entonces, no sé, quisiera que discutiéramos un poco específicamente sobre esto, dado que también el tema migratorio, incluso eso creo que también lo han desarrollado muchos estudios sobre la migración. Por lo menos en el caso colombiano se tenía una idea y una concepción sobre los migrantes totalmente diferente a la que tenemos hoy, particularmente sobre los venezolanos y sobre otro tipo de nacionalidades que llegan a territorio colombiano. Y es que en su momento los migrantes eran las personas italianos, estadounidenses, que además tenían, digamos, como un imaginario social y cultural muy diferente al que tenemos ahorita. Y es un poco, digamos, conflictivo pensar que entre una población y entre una región un poco más específica en donde nosotros tenemos incluso cosas muy culturales semejantes a Venezuela, digamos que no
no son como un punto clave para poder mitigar estos daños que se hacen en temas de discriminación, de xenofobia, y pues que ahorita incluso se están yendo a otros campos específicos como laborales, como acceso a la salud, acceso a los alimentos. Entonces, no sé, quisiera plantear ese tema para la discusión. No sé quién quisiera iniciarse, Ronald. Bueno, yo voy de primeras. La xenofobia, la tensión social es parte de la dinámica de lo que estamos viviendo. La mayoría de la gente incluso crea algunos imaginarios para tratar de facilitar el proceso de integración y a veces esos imaginarios terminan siendo nocivos, por ejemplo, contra el proceso de integración. Yo he hablado con varios periodistas, parte de mi trabajo pues es hablar con los periodistas y yo soy muy crítico cuando los periodistas utilizan el argumento de la sensibilización de la migración, porque de entrada ponen al venezolano como un necesitado, un desvalido, no como un igual. Entonces hay que tenerle lástima, hay que tenerle pesar, pobrecito el venezolano. Entonces, de entrada ya le estás diciendo, mira, tú no eres igual a mí, yo te estoy dando algo, entonces quedas fuera del hecho en deuda conmigo, me debes, y eso no permite que se genere una relación de igualdad. Y para mí creo que dentro de la dinámica del proceso de integración a mí no me interesa ayudar a los venezolanos. A mí lo que me interesa es que los venezolanos puedan ser parte de mi sociedad, que estén dentro de mi sociedad y puedan ejercer plenamente ese trabajo dentro de la sociedad. La mayoría queda el imaginario muchas veces de no, que en Venezuela nos trataron bien y ahora en Colombia pues tenemos que devolverles el favor porque es que estamos en deuda con ellos. Yo tenía una discusión con un amigo muy querido que lamentablemente falleció hace poco, que era venezolano, y con él discutíamos porque la xenofobia también existió en Venezuela. Es más, en los años 80 había una campaña de una bebida de refresco que era haz una cosa y vive un momento Pepsi. Pues en Chacao apareció un letrero que decía mata a un colombiano y vive un momento Pepsi. Porque es que la tensión social aparece y hay gente que no sabe manejar esa tensión y la expresa de forma muy negativa. Y con él comparábamos los avisos que habían aparecido en algunos barrios de Bogotá en el marco de algunas protestas en las cuales se decía fuera venezolanos. La tensión va a existir, el asunto es cómo la canalizamos. No hay absolutos, no hay la versión romántica de la migración colombiana hacia Venezuela. La migración es un proceso complejo, es un proceso duro, las personas tienen unas dinámicas de aprendizaje y a lo que nosotros aspiramos dentro de nuestro ejercicio, dentro del Observatorio de Venezuela, es que la transformación que vamos a vivir por este proceso va a implicar que los colombianos y los venezolanos nos veamos como iguales y hacia eso le apuntamos. Claro, los venezolanos también tienen muchas capacidades. Hay venezolanos que tenían una muy alta educación, que pasaron por las mejores universidades, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Pero en los últimos años, la población que ha llegado con unas deficiencias muy fuertes que requieren acompañamiento y apoyo para poder estar dentro de nuestro sistema de educación y para que puedan aprovecharlo. Esas dinámicas son difíciles. Más de 13.000 niños, creo, según los últimos datos de Migración Colombia, son menores de 5 años. Los de los migrantes, 13.000, son niños menores de 5 años, o la cifra que mostraban, se me escapa en este momento el dato exacto, pero yo decía, esos niños ya no van a ser venezolanos, esos niños van a crecer dentro de la estructura de la sociedad colombiana. Para ellos, Maduro les va a decir lo mismo que les dice Lenín Moreno, o lo que les dice Abdo Benítez. Para ellos, la lógica de relacionamiento con el Estado va a ser con el Estado colombiano. Entonces, enfrentar la xenofobia, enfrentar la porofobia, requiere que incluso nosotros mismos entendamos que a veces por querer ayudar terminamos haciendo incluso muchísimo más daño, porque tratamos al venezolano como un no igual. Lo tratamos como una especie de desvalido, que pobrecito, que qué lástima. No, hay que buscar las dinámicas de igualdad y obviamente pues eso nos implica a nosotros mismos ponernos en la reflexión todos los días, porque incluso nosotros mismos cometemos errores cuando abordamos la dinámica migratoria. Entonces, es un proceso de constante revisión en esa construcción de la sociedad colombo-venezolana, que es, en la zona de frontera lo tienen muchísimo más claro que nosotros en Bogotá. De acuerdo, profesora Lucía. A mí me parecería interesante también traer a la discusión un concepto de la académica Adela Cortina, que ella habla no solamente de xenofobia, sino de aporofobia, y es la discriminación de las personas de bajos recursos. Y esto va relacionado con lo que tú ponías al principio, y es que claro, la percepción o la respuesta de la sociedad a ciertos migrantes es diferente.
o a ciertos extranjeros es diferente de la respuesta a cierta migración venezolana, porque además la migración no empezó hace 5 años solamente, digamos, hace 5 años hubo un punto, una coyuntura clave, pero la migración proveniente de Venezuela empezó hace muchos años. Lo que pasa es que el perfil era diferente, eran personas con mayor capacidad económica que podían hacer las gestiones para poder migrar regularmente. Muchas vinieron aquí a abrir empresas, y se integraron, por ejemplo, ampliamente en el sector petrolero, y el perfil que estamos recibiendo ahorita son las personas más vulnerables, seguramente, pues porque ya la situación en Venezuela es tan compleja que la única alternativa es migrar. Entonces, es a esas personas frente a las cuales hay discriminación. Y yo creo que eso es un llamado como sociedad, digamos, ¿por qué discriminamos a las personas pobres? Creo que no es un tema necesariamente cultural, porque hay muchas cosas en las que coincidimos, y hay culturas, como decía también Ronald, que digamos culturalmente los barranquilleros puede que se parezcan más a los venezolanos, pero lo cierto es que somos muy parecidos, y creo que el estatus socioeconómico es lo que ha marcado como esa discriminación. Y también está la tensión, eso por un lado, pero por otro lado también veo y me preocupa la tensión en las comunidades receptoras más vulnerables, y ahí también es clave como la respuesta del Estado y de las organizaciones internacionales se enfoca, porque digamos, no es, si estamos en la idea de integrarnos, pues no puede haber una atención diferenciada solo por la nacionalidad, y esto muchas veces ha generado problemas y tensiones en las comunidades receptoras cuando la atención solo se la da a la población migrante y no a la comunidad receptora, que seguramente comparte muchas de las necesidades también que tiene la población migrante. Entonces creo que ahí es clave que haya intervenciones sobre todo enfocadas en las necesidades de las comunidades, y no solo, pues, digamos, como teniendo como referente la nacionalidad, porque eso también va a permitir que haya unos mejores lazos de relación entre las comunidades. Y lo último que quería agregar es que hay momentos, nosotros, digamos, hemos visto cómo hay momentos de coyuntura donde esa discriminación tiende a subir, y se ve, por ejemplo, en las redes sociales o en los comentarios. Entonces, recientemente identificamos 3 momentos, como las elecciones, el paro nacional, donde en el paro nacional fue evidente, digamos, asignar dar la culpa de lo que estaba pasando a las personas migrantes, de los desmanes, de los disturbios, como la respuesta sencilla. Y ahora recientemente, pues con el tema de la pandemia y la inseguridad, nuevamente pues se estigmatiza sin ofrecer, digamos, uno, de datos que sean realmente, pues, que permitan clarificar qué tan clara o no es esa relación. Y 2, pues al final, si así fuera, pues es independientemente de la nacionalidad, pues se deben tomar las medidas que se consideren necesarias, pero no estigmatizar a todo un grupo por las acciones de unas cuantas personas. Y eso sí es muy preocupante, porque son discursos de las autoridades que calan en las comunidades y generan desconfianza, rechazo, falta de solidaridad, y pues lo único que van a hacer es aumentar cada vez más esas tensiones, y de cara pues a lo que se viene luego de las medidas de cuarentena, pues yo creo que el tema económico puede también convertirse en un factor para que aumente esa discriminación. De acuerdo. Profesor Tomás, antes de que usted responda, yo quiero integrar una pregunta que nos llega desde redes, que tiene mucho que ver con esa parte de la xenofobia y eventualmente pues estas particularidades. Nos escribe Alejandro Rosa que aunque somos países vecinos y similares como latinos, especialmente en el idioma, de acuerdo a lo que decía el profesor Ronald, ¿consideran ustedes que el manejo y la gestión de migrantes venezolanos se ha incluido en la historia y la cultura de ese país, y que esos aspectos pueden diferir en las características colombianas? Y de ser así, ¿cómo se pueden incluir estas diversidades culturales en este contexto migratorio tan particular? Creo que va un poco alineado con lo que hemos hablado específicamente pues de la tradición cultural particular de los venezolanos, y esa cercanía eventualmente que se presenta entre las dos regiones, pero que eventualmente en estos casos de xenofobia y de discriminación no parecen como tan latentes. Profesor Tomás. Ok, pues yo creo que, digamos, para resumir un poco lo que han discutido mis colegas, es muy difícil decir una cosa que sea xenofobia, ¿verdad? Definir qué es xenofobia y cuándo es xenofobia y cuándo no es xenofobia,
una cosa. Claro, hay casos espectaculares donde es muy claro, pero tenemos, digamos, muchas aristas. O sea, Colombia es un país cerrado históricamente que no ha tenido muchos migrantes, y por más que creamos que los migrantes del primer mundo son como más place en Colombia que otros migrantes, eso no necesariamente es tan verdad. Si ustedes miran, digamos, las personas que opinan en medios y no sé qué, que son extranjeros, muchas veces las críticas que le hacen a personas que llevan 10, 15 años en Colombia, si usted no sabe qué está hablando, devuélvase a su país. Entonces tenemos como una tradición muy metida de estar cerrados sobre nosotros mismos. Tenemos otra parte que es como una población migrante en situación de vulnerabilidad altísima, interactuando y asentándose en lugares donde hay poblaciones locales muy vulnerables, y entonces las tensiones que se pueden dar ahí, están los efectos, digamos, de las políticas públicas y de las cosas que está haciendo el Estado sobre ambos tipos de poblaciones que están interactuando. Están los medios de comunicación. O sea, después de las elecciones con Hugo Ramírez empezamos a mirar, digamos, cómo se reportaba sobre los venezolanos, y era muy chistoso porque hasta en los artículos de prensa más neutros, más, sí, que estaban hablando, digamos, de una forma neutra del problema, las imágenes que ponían eran siempre de una horda de personas tumbando vallas, o sí, había como una idea de invasión que también veíamos reflejadas, digamos, en algunas cadenas de WhatsApp que decían que los venezolanos estaban invadiendo Colombia para votar por la izquierda. Entonces hay muchas cosas que van en diferentes direcciones, y es difícil pensarlas. Una de las cosas que es interesante del caso de Latinoamérica, de Colombia específicamente, es no estamos pensando qué va a pasar con el ser venezolano a futuro, ¿verdad? En muchos países del mundo las políticas multiculturales están orientadas hacia las poblaciones migrantes, y ser miembro de una población migrante es como una forma de identidad que es reconocida por el Estado, que hay, sí, o sea, yo tenía una beca en Estados Unidos porque soy americano y soy latino, ¿verdad? Aunque eso no tiene mucho que ver con mi historia si lo comparamos con otras personas en Estados Unidos. Entonces no nos estamos preguntando, por ejemplo, qué va a pasar en una generación o en 2 generaciones, si eso va a empezar a tener efectos sobre, digamos, las políticas multiculturales de Colombia, tener una población inmensa de migrantes y descendientes de migrantes que por X o Y, Z razón, pues mantengan una identidad particular y quieran relacionarse con el Estado a partir de esa identidad. Entonces hay un resto de aristas que confluyen y que pueden generar, digamos, elementos que llamamos xenofobia, pero para mí es a veces muy difícil tratar de usar como una idea muy específica de qué es xenofobia, porque uno lo que está viendo es la coyuntura o el cruce de varios elementos que están interactuando ahí. Y yo creo que el que Colombia y Venezuela tengan similitudes tan cercanas no significa que sean lo mismo, y que estas diferencias no se usen positiva o negativamente, digamos, para centrar procesos de identidad, de reconocimiento político en un futuro no tan lejano. Entonces creo que hay que pensarlo desde todas estas direcciones, y a veces tener cuidado con qué llamamos o no llamamos xenofobia, ¿verdad? Es muy fácil decir que algo es xenofobia cuando uno está viendo otras cosas que están pasando, que el término no nos ayuda a entender. De acuerdo. Nos están llegando algunas preguntas y comentarios específicamente por recomendaciones y de pronto algún tipo de observaciones que puedan estar más orientadas a respuestas puntuales. Nos escribe Laura Reyes y, bueno, dado que el COVID también ha acentuado el tema de la xenofobia y, digamos, el imaginario y la percepción que se tiene sobre los procesos migratorios y eventualmente sobre los venezolanos, ¿qué se puede plantear al respecto desde las organizaciones, desde la academia, eventualmente, pues, desde sus líneas investigativas? No sé, profesor Ronald, si quiere iniciar usted. Vale, Laura, gracias. Bueno, realmente ese es tal vez uno de los retos más grandes. Nosotros en este momento ya llevamos 6 meses tratando de construir, a partir de escuchar a los diferentes actores, recomendaciones que puedan ser asumidas por los gobiernos locales dependiendo de la especificidad de cada gobierno local. Cada gobierno local enfrenta el fenómeno de una forma diferente, ya sea porque su población tiene unos usos y costumbres particulares, o porque tiene una situación política específica, o porque tiene una proximidad o está en una parte de la ruta migrante
y eso requiere pensar el fenómeno acomodado a cada uno de estos territorios. Lo que inicialmente, digamos que una de las primeras conclusiones que incluso a mí me sorprendió un poco es que la mayoría de las veces nosotros nos centrábamos en la caracterización y casi todos los gobiernos locales piden que se hagan procesos de caracterización. Casi todos los gobiernos reclaman que lo que necesitan para poder formular política pública es un proceso de caracterización. Yo difiero un poco de eso porque incluso encontramos que tal vez antes de la caracterización, antes incluso de medidas de largo plazo de formalización, se debía pensar primero en vivienda. Nosotros encontrábamos que uno de los problemas de la migración es que no estaba en un solo territorio, sino que dependía, como lo decía hace un momento Tomás, de los rumores. Entonces, si decían que en un pueblo o en otro pueblo podían encontrar mejores condiciones, simplemente se iban hacia allá porque no tenían nada que les permitiera poder tener una estabilidad en un territorio en específico. Y creemos que esa estabilidad muchas veces se las da más la vivienda realmente que la misma caracterización o el mismo documento, porque los venezolanos se enfrentan a unas dinámicas para conseguir vivienda que son bastante particulares dependiendo de la ciudad. Hay ciudades que tienen una oferta de vivienda mayor, hay ciudades que simplemente no tienen oferta, y los venezolanos tienen que recurrir a la tercerización, es decir, a que un colombiano les arriende un apartamento y en ese apartamento terminan viviendo 30, 40 personas en unas condiciones que son muy complejas e incluso que son muy peligrosas. Y dentro de eso, pues creemos que antes, uno de los puntos, una de las recomendaciones que hemos empezado a hacer es que se deben generar políticas de vivienda para la población migrante que les permitan cierta dinámica de poderse apropiar o poder ser parte de un territorio. Mientras no puedan ser parte de un territorio, van a vivir como veletas de un lado a otro y eso los condena. De hecho, pues una particularidad de la población venezolana es que nosotros estamos encontrando que hay un tipo de venezolano que se está acostumbrando a vivir sin territorio, es decir, la concepción de lo que le daba a Venezuela en plantearse un futuro, en tener un sitio, por ejemplo, en donde envejecer, pues todo eso se fue porque sus pensiones se esfumaron, su territorio, su propiedad privada, su casa, su apartamento, entró en una relatividad que si un día un chavista quiere entrar y apropiarse de eso, simplemente entra y se apropia de eso, y llegan a un país donde no se le dan las condiciones tampoco de poder establecerse en un territorio y termina viviendo una especie de nomadismo perpetuo, lo cual lo pone en unas condiciones de vulnerabilidad permanente. Y creo que ahí, por eso una de nuestras propuestas en estos documentos ha sido la necesidad de empezar a generar instrumentos de vivienda para los venezolanos. Profesor Tomás. Ya no me acuerdo cuál es la pregunta, Laura. El tema está orientado ya específicamente a acciones puntuales que puedan dar respuesta a las particularidades que se dan del contexto migratorio, o sea, acciones que ustedes puedan plantear y ese tipo de situaciones particulares, como las plantea el profesor Ronald, que necesitan, digamos, tenerse en la mesa de la discusión para poder sobrellevar esta situación y prácticamente regularizar el tema migratorio en Colombia. Pues yo como antropólogo no estoy muy acostumbrado a, digamos, a dar recomendaciones de este tipo. Yo estoy más entrenado a ver todos los problemas inherentes que pueden haber en las recomendaciones que dan otros y eso en cierta forma es injusto. Yo diría que para mí, y he visto esto en todos los lugares de Colombia donde he estado, o sea, el punto central es, se necesita tener una forma de que las personas puedan relacionarse con el Estado. O sea, hay que regularizar a la población venezolana. En el último año, o sea, de marzo del 2019 a marzo del 2020, se duplicó, más que duplicó el número de migrantes irregulares en el país, según las cifras mismas de Migración Colombia. Entonces, en la medida en que eso siga ocurriendo, o yo soy muy cínico frente a las políticas del Estado, pero yo no veo que sin una forma de regularizar se pueda empezar a hacer nada más. Todas las cuestiones de salud, si no están regularizados, si no tienen una forma de acceso a los derechos que tienen los colombianos y unas políticas muy claras, entonces siempre van a haber excepciones o solo va a haber atención de urgencias. No sé, o sea, si yo no fuera un migrante regular, yo tal vez no me iría a vivir a una de las casas que propone Ronald, porque pues no tengo ninguna seguridad de que no me vayan a sacar de ahí, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que hay una falta, digamos, de pensar cuáles son los impactos de tener estas formas de
de regularización que a mí me parece que son un poco absurdas, que están atadas a las entradas de las personas, a si tienen los sellos o no, a si hicieron esto o no, porque esas políticas no responden a la necesidad y a la realidad de la población. Entonces yo diría que para empezar hay que regularizar a los migrantes. Y esto yo creo que es algo que es una discusión que si se está teniendo o no se está teniendo en serio, porque todas las opciones que se proponen siempre son opciones que están basadas en excepciones, ¿verdad? No todo el mundo tiene acceso a eso. Y hay una actitud en Colombia de si regularizamos a la gente, va a entrar más gente. Pues no sé si eso sea verdad o no, pero pues no creo que sin eso vaya a mejorar mucho más de lo que ya tenemos la cosa, porque la verdad el asunto es, por lo menos en la medida en que no cambiamos la cultura fetichista documental que hay en Colombia, o sea, uno necesita estas relaciones para todas las cosas, siempre vamos a estar creando esas excepciones que se pueden borrar de un momento a otro, y eso no le da estabilidad a la gente, y la gente no se va a querer, no va a querer, no sé, hacer emprendimientos serios y cosas así, si no tiene algún tipo de estabilidad legal, social, de derechos. Profesora Lucía. Sí, yo también voy por la regularización, porque, digamos, esa es la principal barrera que la crea el mismo Estado para poder que las personas estabilicen su permanencia en Colombia, que puedan acceder a todos los sectores, espacios, y mientras no se supere esa barrera legal, pues lo cierto es que las personas quedan condenadas a la informalidad. Sabemos que, claro, todos nos van a decir, pero Colombia no puede recibir a todas las personas en el mercado laboral. Yo creo que esa es otra discusión, porque una cosa es la capacidad del mercado laboral de poder pues recibir a toda esta fuerza de trabajo, pero sí creo que Colombia también está perdiendo una oportunidad para poder fortalecerse, digamos, en temas económicos con los aportes que pueden hacer las personas migrantes. Y lo que hace esta situación de irregularidad impuesta es que las condena a estar en la informalidad, a tener que buscar otras maneras de poder autosostenerse, y también las vuelve más vulnerables a la explotación laboral. Este mismo estudio de la Universidad Externado muestra que es también con base en los datos del DANE, que las personas migrantes trabajan más horas por un salario menor en comparación con sus pares colombianos. Y yo creo que hay experiencias ya interesantes, pues, de cómo a través de alianzas hay algunas empresas que han, pues digamos, tratado de acoger a la población migrante, y hay esfuerzos interesantes. Obviamente también está ahí estar muy atentos a que no se vaya a generar pues digamos como sectorizaciones, o que se asigne a las personas a ciertos sectores como única forma de sobrevivencia sin que esa sea su elección personal. Pero yo creo que no se puede seguir que el Estado siga imponiendo la barrera, o sea, la principal palanquera para que las personas puedan avanzar en su proceso personal migratorio. Eso digamos, es muy lamentable y es contradictorio con esta idea de Colombia de las puertas abiertas, porque además, pues Colombia no puede cerrar las puertas. Tenemos 2.200 kilómetros y solo 7 puntos. La gente va a pasar igual, con regularización, sin regularización. No es que el efecto llamado vaya a generar un impacto muy, muy diferente del que ya existe, pero sí estamos condenando a las personas a vivir en la informalidad, en la pobreza, sin siquiera dar la oportunidad de que puedan autosostenerse. Y hay un dato que me parece interesante, solo para darles un ejemplo de los efectos positivos de la regularización, y es que según datos del 2018 del mismo Ministerio de Salud, las personas que tenían PEP estaban autorizadas para estar en el país y trabajar. Cerca del 90% estaban afiliadas al régimen contributivo de salud. ¿Qué quería decir eso? Pues que estaban haciendo sus aportes al sistema, que estaban contribuyendo al sistema, estaban pagando por sus propios gastos de salud. Hay estudios de FEDesarrollo que muestran que digamos, la población podría contribuir a la crisis pensional. Entonces también, digamos, desde un punto de vista más general o de políticas públicas, pues también Colombia está perdiendo una oportunidad al no regularizar a las personas. Y bueno, ya habrá expertos económicos que estudien como los sectores que podrían
o no pues involucrar a la población migrante, pero no puede el Estado poner la barrera para que la gente trabaje ilegalmente, porque igual tienen que trabajar, o sea, las personas tienen que sobrevivir de algo. De acuerdo, lastimosamente el tiempo ya se nos está agotando, pero yo quisiera que cerráramos con una discusión en el marco, pues también de este conversatorio, lo que hay que saber sobre migración en Colombia, y es específicamente sobre estas vías en donde la gente se tiene que informar sobre pues el contexto migratorio, eventualmente las políticas y medidas que están tomando, pues que está tomando el gobierno, que están tomando las alcaldías y ciertas gobernaciones para poder, digamos, manejar el tema migratorio, dadas las circunstancias particulares y la crisis sanitaria. Yo quisiera entonces que habláramos sobre todo porque tenemos dos perfiles que van muy afines a estos medios de comunicación y a la producción que se hace enfocado en temas migratorios. Tenemos el caso del profesor Ronald, que es director del programa radial Esto no es una frontera, esto es un río, de Rosario Radio, quien además escribe para El Espectador, La Silla Vacía y Proyecto Migración de Semana. Y también tenemos el caso de la profesora Lucía, que con De Justicia, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, también hace informes e investigaciones muy marcadas sobre pues estas situaciones particulares que se presentan en el contexto migratorio colombo-venezolano. Entonces yo quisiera que habláramos un poco de eso, de las ventajas, desventajas que tienen estos medios de comunicación y de pronto las plataformas que podrían tener las personas que están viendo esta transmisión para poder informarse específicamente del contexto migratorio y las medidas en sí que se están planteando en el marco de la pandemia. Profesora Lucía. Pues esa es una pregunta difícil porque yo creo que la información sobre, digamos, los estatus migratorios, las políticas, pues es muy dispersa, digamos, es difícil encontrar toda la información en una sola fuente. Yo lo que creo que pues, es importante para quienes quieran estudiar en profundidad e investigar sobre el tema, por ejemplo, desde el punto de vista que nosotros lo abordamos, que es lo jurídico y el acceso a derechos, pues estar muy atentos a las resoluciones de Migración Colombia, a los reportes trimestrales que saca Migración Colombia de cifras, pero muy clave también pues estar informados sobre lo que dice la sociedad civil y la academia frente a la crítica a esa normatividad y a esas cifras, pues en particular pensando en la coyuntura, pues los invito a visitar un especial que construimos con La Vida de Nos, que es un medio de comunicación venezolano, sobre el impacto de la pandemia en las personas migrantes. Y entonces es un ejercicio periodístico muy interesante que reunió a periodistas de cerca de 20 periodistas de ambos países, y donde se cuenta a través de la narrativa, el audio, la fotografía, el impacto que ha tenido la migración, la pandemia en las personas migrantes, y para entenderlo también un poco más desde las historias individuales y particulares y digamos lo duro que ha sido esta situación y cómo ha agravado los problemas estructurales que ya venían. Y bueno, nosotros pues escribimos en espacios, creo que los medios, los columnistas, es clave también poder consultar como opiniones de análisis que puedan, y bueno, estudios que están haciendo también pues muchas universidades. Creo que eso es clave, pero es disperso, es un reto, diría yo. De acuerdo, profesor Ronald. Yo destacaría quizá el trabajo que han hecho algunos medios de comunicación. Me llama la atención el trabajo que se ha hecho en La Opinión de Cúcuta, que es el periódico del área de norte de Santander. Ellos están haciendo un esfuerzo por pasar del periodismo simplemente informativo a un periodismo de servicio. Estefanía Colmenares, la directora del periódico, ha hecho un esfuerzo para que los ciudadanos que entran por norte de Santander encuentren en las páginas de La Opinión información que pueda llegar a ser relevante para su travesía migrante. Y creo que esos ejercicios que incluso algunos de los grandes medios han hecho, pero también particularmente los medios de región son muy importantes. Los migrantes muchas veces no tienen acceso a poder tener una conexión a internet estable, o viven de la conexión de ir de un sitio gratuito a otro sitio gratuito. Y el ejemplo, la dinámica que están haciendo en La Opinión me ha parecido bastante interesante, porque lo que buscan es precisamente pues advertir de algunos de los riesgos, de algunos de los peligros, sobre todo de reclutamiento, por ejemplo, que se da en la zona de frontera, que es muy importante,
incluso tratar de ubicar al migrante hacia dónde puede encontrar ayuda y no simplemente las cadenas de WhatsApp, que muchas veces lo que lo hacen es desinformarlo o ponerlo o llevarlo a una situación de riesgo. Entonces creo que ahí hay unos ejercicios importantes. Muchos de ellos reciben apoyo de cooperación internacional, pero pues destacaría ese, el trabajo de la opinión de Cúcuta. De acuerdo, profesor Tomás. Pues yo estoy de acuerdo con mis colegas. Yo creo que es un reto tanto conseguir información siendo migrante como conseguir información sobre migración en Colombia. Y yo simplemente agregaría a todo lo que ya dijeron, que hay que como que en ambos casos desarrollar los filtros propios y empezar a mirar las cosas de diferentes fuentes. Un ejemplo, a mí me encantan las rutas de atención, porque nunca me he encontrado una que realmente represente una realidad. Entonces uno oye decir, no, esta es la forma de hacer algo, y trata de seguir esa ruta, y lo hemos hecho en el semillero un par de veces, y resulta que el lugar ahora cerró, que cambiaron la cosa, y que ese documento que uno leyó es hace 6 meses, pero las cosas cambian. Entonces yo creo que hay que empezar a crear los filtros propios, como dice Ronald, mirar fuentes que no necesariamente mira la gente acá en Bogotá, por ejemplo, como la prensa en la frontera y esas cosas, pero pues también como que tratar de buscar diferentes, o sea, la misma cosa que le interesa a uno de diferentes fuentes y tratar de empezar a medir qué son las fuentes que uno empieza a considerar mejores que otras. De acuerdo. Pues bueno, lastimosamente el tiempo se nos acabó. No sé si hacemos una ronda rápida de conclusiones en donde pues cada uno puede hacer un aporte puntual, puede ser muy enmarcado en la línea investigativa del Observatorio de Venezuela, de Justicia, eventualmente pues del Semillero de Migraciones y Fronteras, o algo que quisieran poder dejar a las personas pues que han interactuado con nosotros a lo largo de toda esta transmisión. No sé, profesora Lucía, si iniciamos con usted. No, pues yo creo que pensando en nuestra audiencia, invitarles a informarse sobre el tema, a estudiar el tema, a que puedan, pues a los estudiantes participar en semilleros de investigación, grupos de investigación. Nosotros tenemos un programa de pasantías en De Justicia y creo que es muy interesante poder empezar a estudiar este tema y buscar aportes desde distintas perspectivas. Entonces, creo que hay mucho que pensar todavía en este tema, así que entre más cabezas, pues mucho mejor. Profesor Tomás. Yo creo que mi reflexión final, a veces cuando uno se enfrenta, digamos, a este tema, especialmente en Colombia en este momento, parece que todo está cambiando súper rápido, es súper difícil, es mareante. Pero pues que también hay cosas que uno puede mirar que van más lento, que van, digamos, engranándose en la sociedad que de pronto no estamos mirando y que necesitamos muchas perspectivas para poder no solo entender esto, sino saber qué hacer con esta nueva realidad, tanto COVID como migración. De acuerdo, profesor Ronald. Pues yo invitaría a hacer una vigilancia de los actores políticos, porque me temo mucho que en Colombia, más temprano que tarde, vamos a tener actores que van a tratar de instrumentalizar el tema migratorio. Lo han hecho, digamos, es prácticamente una forma de hacer política, responsabilizar a los migrantes de las dificultades de los países, y particularmente en este momento del COVID-19, con las dinámicas que esto genera en materia económica y social, pues van a aparecer más temprano que tarde actores que van a empezar a responsabilizar a los venezolanos, y creo que la respuesta que uno puede dar ante eso es pues precisamente identificar cuáles son esos actores, porque pues también los colombianos tenemos la dinámica de la migración, es decir, nosotros tenemos entre 5 a 8 millones de compatriotas fuera del país, y sabemos que en algunos de los países en los que ellos están siendo maltratados, están siendo señalados. Entonces creo que nosotros también tenemos que hacer un ejercicio reflexivo al interior de nuestra sociedad para no permitir que los actores políticos utilicen la diatriba antimigración, sobre todo en la próxima campaña a Congreso y a presidencial, que va a estar muy tensa. De acuerdo. Yo voy cerrando, voy a informarle a todas las personas que están conectadas a través de la página de Facebook de que también la editorial en el catálogo en
en editorial.urosario.edu.co y en ebook.urosario.edu.co van a poder tener acceso a una cantidad de libros e investigaciones y artículos que han publicado docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad del Rosario y otros profesionales que también han publicado con la editorial sobre estos temas migratorios. Creo que también, además de los medios de comunicación, de hacer un seguimiento eventualmente de los políticos y las personas que están a cargo y al margen, digamos, de estas instituciones encargadas en el tema migratorio, es importante también acudir a la academia y ver esas investigaciones de fondo que además plantean discusiones y nuevas perspectivas sobre las diferentes problemáticas que se enmarcan dentro del contexto migratorio. Le agradezco muchísimo a los tres profesores por la invitación, por la participación y por el tiempo que desempeñaron pues, en este pequeño conversatorio. Muchísimas gracias, profesora Lucía, profesor Ronald y profesor Tomás. Muchas gracias por la invitación, Laura. Muy chévere el espacio y gracias a Ronald y a Tomás por la discusión. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, agradecimientos especiales a Editorial de Justicia, también por su participación y acompañamiento a lo largo de este conversatorio. Le agradezco a todas las personas que se conectaron por los comentarios, por las recomendaciones y la interacción que tuvieron a lo largo de esta transmisión. Les recuerdo que si se perdieron algo de esta transmisión o quieren revivirla, pueden ingresar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y encontrar estas y otras transmisiones. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y consultar toda la programación de esta tercera franja de eventos virtuales que tiene para ustedes la editorial de la Universidad de Rosario. Vamos a tener presentaciones de libro, vamos a tener programas radiales, nuestro programa radial Las Voces del Libro, lecturas compartidas, jueves de revistas, entonces supremamente atentos para poder estar programados y asistir a estos eventos que hemos desarrollado. Les recuerdo que nosotros como Editorial Más que Academia somos múltiples formas de ver el mundo. Mi nombre es Laura Ballesteros y espero acompañarlos en una próxima emisión. Muchísimas gracias, profesores.